Muy buen día, amados en Cristo Jesús. Bienvenidos al estudio de la palabra del Señor. Desde ya, un abrazo fraternal para todos y cada uno de ustedes. Y vamos a disponernos a abrir este libro tan maravilloso, el último libro de las Sagradas Escrituras, el libro número 66 en toda la Biblia, es decir, el libro de Apocalipsis. Antes de entrar en detalle, solamente quisiera hacer una observación, o quizá no una observación, sino que hacerles saber de que esta semana alguien me comentaba de que yo le había llamado unos días atrás y que yo le había dicho de que había cambiado mi número de teléfono. Le había mandado un mensaje por Messenger y sabemos de que Messenger pertenece a Facebook, y ahí es donde se desprende esta aplicación. La cuestión es de que le dije yo no he mandado ningún mensaje, y la última vez que hablamos fue hará unos 3 meses atrás. La cosa es que revisando teléfonos me di cuenta de que sí, ahí había un mensaje de parte mía. Lo único que cuando di clic para ver mi foto no abría esa foto. Al final, bueno, le pregunté, ¿y yo te hablé? Me dijo, sí, hablamos. Y le dije, ¿y? Era tu voz. Entonces le dije, esto tiene que ser cuestión de los que andan hackeando teléfonos para robar datos personales y especialmente cuentas bancarias para robar. Y le decía, esto es un manejo de la famosa inteligencia artificial, que le toman la voz a uno. En el caso mío, yo semana tras semana estoy dando estos estudios, entonces mi voz está disponible en internet. Entonces inteligencia artificial lo toma y lo usa al antojo de ellos. Por tal motivo quiero hacerles saber, si algún día les llega algún mensaje de mi parte, o yo le llamo por teléfono y le empiezo a hacer preguntas o a decirle, mire, necesito esto aquí y allá y por favor deposítame a mi cuenta, haga unas preguntas clave, preguntas del pasado, preguntas un tanto personal que usted sabe de mi vida. Y por ejemplo, yo le decía a este amigo, bien le hubieras preguntado, se me olvidó qué marca era el vehículo que tuviste, el primer vehículo cuando llegaste a Australia. Ya, esos datos no están en internet. Y él, como sabía, me dijo, es una buena observación. Así que quería hacer saber esto. Y ahora sí, entramos entonces en detalle a la palabra de Dios. La semana pasada estuve concluyendo con el final de todos aquellos muertos que son traídos delante del gran trono blanco, y especialmente aquellos que fueron desobedientes a Dios Padre, a Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es decir, que murieron sin darle a Dios el lugar que Él merecía. Entonces hablé de que estos iban a ir a ser enviados al lago de fuego que arde con azufre. Aparte de eso, estuve también haciendo mención de que en el lago de fuego, ahí es donde se va a realizar la muerte segunda. Esa es la muerte segunda. La primera muerte, voy a estar explicando esto de una forma bien sencilla, la primera muerte, la muerte segunda, etcétera. Pero allí en el lago de fuego, donde va a estar lleno de tinieblas, va a haber un abismo, va a haber oscuridad, llanto, va a ser un crujir de dientes, y esto será por toda la eternidad. Considerando eso, estuve pensando también la necesidad de que, ya que nosotros, por ser latinoamericanos, de una forma o de otra hemos tenido contacto, o hemos escuchado o hemos vivido directamente dentro de la Iglesia Católica Romana, de la cual hay mucha gente buena, mucha gente muy bien intencionada, gente de buen corazón. Sin embargo, hay enseñanzas del catolicismo romano que están totalmente contrarios a lo que dice la palabra de Dios. Por esa razón, hoy día quiero hacer mención solamente a lo que es este libro, considerado también como, y por cierto, sagrado, pero tiene unos pasajes que no tienen nada que ver con las escrituras. Por ejemplo, y voy en detalle, cuando alguien muere, ¿qué es lo que fui enseñado yo en el catolicismo? Hay que hacer una misa, hay que pagar por esa misa. El caso mismo
Eh, yo viví en la Iglesia Católica Romana. Estuve años metido ahí desde mi niñez. La cosa fue que cuando murió mi padre, claro, mi mamá nos dijo, hay que hacerle una misa, esto y lo otro. Y claro, cuando fui a hablar con los sacerdotes, yo con toda libertad, y yo dije, se me van a abrir las puertas, etc. Y me dijeron, ¿qué clase de misa quieres? ¿Quieres todas las luces encendidas? ¿Quieres con alfombra roja? ¿Quieres una misa cantada? ¿Quieres que se repiquen las campanas? ¿Quieres que hayamos 2 sacerdotes oficiando la misa? Y yo le dije, ¿y cuál es la diferencia en todo eso? Me dijo, bueno, el precio, dependiendo lo que pagues, así es lo que se te va a dar. Yo dije, qué extraño. Yo pensé que me iban a decir que va a ser gratis para mí, porque me conocían ahí. Sin embargo, no, ahí no se conoce a nadie. Entre otras cosas, se dice pues de que vale la pena orar por los que ya fallecieron, rezar, se dice en el catolicismo romano. Hay que rezar por ellos para que sus vidas salgan del purgatorio. Ahora, purgatorio no existe, no puede existir el purgatorio debido a que eso contradice las enseñanzas de Cristo. Porque la palabra dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Punto. No hay lugar intermedio. No hay que allí se van a quedar por un momentito, o que los niños que se mueren y no fueron bautizados van al limbo. Eso tampoco existe. Estoy haciendo mención de que en el lago de fuego allí no van a haber niños, porque los niños son inocentes, no tienen pecados, no tienen nada de qué arrepentirse, no tienen el uso de razón desarrollado como para decir, he ofendido a Dios, sé de que le fallé con esto. Entonces, con base a eso, quiero leer un pasaje de las Escrituras para dejar claro pues de que el purgatorio no existe. Y tengo acá conmigo un ejemplar de la Biblia Católica Romana, y voy a leer en el segundo libro de Macabeos. Si usted tiene su Biblia, o tiene un ejemplar de esta Biblia, que por cierto le llaman la Biblia latinoamericana, en el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, y voy a leer este pasaje, del versículo 38 en adelante dice, Judas, voy a leer justo hasta el versículo 46. Judas dice, pero no Judas el que fue discípulo del Señor y después se ahorcó, no, este era otra. Hubieron muchos Judas, así como muchos Pedros, muchos Juanes, muchos Guillermos, muchos Manuel, muchas qué sé yo, Esteres, y nombres que se repiten. Después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Como era fin de semana, se purificaron y celebraron allí el sábado. Al día siguiente buscaron a Judas para ir a recoger los cuerpos de los muertos y a sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres. Se había dado un combate y muchos soldados perecieron en combate. Entonces, bajo la túnica de cada muerto, escuchen, bajo la túnica de cada muerto, encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, prohibidos por la ley a los judíos. Comprendieron entonces por qué habían muerto. Versículo 41. Todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez que saca a luz las acciones más secretas. Y dice, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente este pecado. En la vida de quienes, de los que ya habían muerto, de los idólatras. Entonces ellos rezaron para que les perdonara a Dios esos pecados. Dice, el valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado, a los idólatras. Efectuó entonces entre sus soldados una colecta, y entonces envió hasta 2000 monedas de plata a Jerusalén, a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado, por los muertos. O sea, dar una ofrenda para que los pecados de esto, bueno,
indulgencia por los muertos. Así también se le llama la indulgencia. Sigue adelante, dice, todo esto lo hicieron muy bien, inspirados por la creencia de la resurrección. Pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida hacer eso. Así dice la versión esta. Cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De allí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de su pecado. Ahora, si esto fuera así, y el catolicismo romano lo aplica para el cristianismo, entonces ¿por qué murió Cristo? Cuando se escribió el libro de Macabeos, que es un libro apócrifo, es decir, un libro que no se considera que está de acuerdo a las escrituras y no forman parte de lo que le llaman el canon de las escrituras, por cuanto hay errores. Y un error es el siguiente: ¿qué valor tiene rezar por el pecado de un muerto? Dar una indulgencia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la sangre de Jesucristo de Nazaret nuestro Señor? Entonces nosotros vemos de que esto se contradice, porque no tiene nada que ver. Para el catolicismo romano, el purgatorio se define como el estado o la condición bajo el cual los fieles difuntos están sometidos a purificación. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como creyentes, nosotros como redimidos con la sangre del Cordero, somos purificados no por el rezo de los que están vivos, no por indulgencia, sino directamente por el poder de la palabra de Dios. ¿Se recuerda cuando el Señor le lavó los pies a los discípulos? Purificar es limpiar. El lavar es suciedad espiritual. Cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos y llegó a Pedro, le dijo: Pedro, es tu turno. Y Pedro le dijo: no, Señor, tú a mí no me vas a lavar los pies. Porque era un acto de humildad. Y Pedro le dijo: conmigo no va. Entonces el Señor le dijo: Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Cuando le dijo así, Pedro reaccionó y dijo: Señor, entonces no solamente los pies, sino que también lávame las manos, lávame, en otras palabras, mis ojos, mis oídos, mi boca, lávame todo. Y el Señor le dijo: no, porque los que ya están limpios han sido limpios por la palabra de Dios. Es decir, somos purificados por la palabra de Dios, por el sacrificio expiatorio, o en otras palabras, el sacrificio que Cristo pagó. Porque expiatorio no usamos mucho la palabra, pero pago sí. Entonces el Señor Jesús pagó por nuestras vidas en la cruz del Calvario. Por esa razón, este pasaje del segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 38 al 46, no tiene efecto y no tiene correlación, porque esto va contrario a lo que dice la palabra de Dios. Este libro, como al igual de Primera Macabeos y otros libros, Tobías, etcétera, están fuera de los libros sagrados que conforman la palabra de Dios. Ahora, la muerte segunda, lo voy en detalle, lo explico así bien rápido. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y de lo que habló, de lo que hizo Judas, este Judas del Antiguo Testamento, en el libro de Macabeos, él oró por los idólatras, rezó por los idólatras. Y la Escritura dice: los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿para qué tener que pensar de que hay un purgatorio y que hay que rezar por esas personas y hay que pagar indulgencias a
a los sacerdotes de las iglesias católicas para que sean sacados y sean purificados los idólatras. No tiene sentido. Entonces, la muerte segunda. Vayamos primero y veamos la muerte primera. ¿Qué es la muerte primera? Es la muerte física, la separación directamente del espíritu que sale de nuestro cuerpo. Esa es la primera muerte. Recordemos, muerte quiere decir separación. Muerte es la palabra que tenemos traducida nosotros en nuestro idioma. Y cuando hablamos de muerte sabemos lo que es la muerte. Pero en sí, ¿qué es la muerte? Es la separación de los que han estado vivos, se separan de entre los vivos y ya están alejados totalmente. Es decir, el espíritu y el cuerpo se separan. La segunda muerte, esta muerte es eterna. La primera es temporal, no es permanente, es temporal. Porque cuando viene el juicio del gran trono blanco que hemos estado viendo, entonces de esa primera muerte pasan a la segunda muerte. Y la segunda muerte es precisamente otra separación. Y es la separación total, definitiva y eterna entre el espíritu de la persona y Dios. Estar separados totalmente de Dios por toda la eternidad. El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, ¿qué haríamos si estuviésemos separados de Dios? ¿Qué haríamos si estuviésemos separados de Dios sin esperanza, sin creer en las Santas Escrituras? Es la gran diferencia cuando estamos en comunión con Dios. Y no importa lo que nos toque que vivir, problemas que tengamos que enfrentar, sean problemas familiares, sean problemas emocionales, sentimentales, laborales, de lo que sea la clase de problema. Pero si estamos en comunión con Dios, sabemos y podemos enfrentar cualquier situación. Pero ¿qué hacemos si estamos separados de Dios? El Señor dijo: sin mí nada pueden hacer. Esta segunda muerte no tiene ningún poder, ni autoridad, ni potestad sobre los que somos salvos, los que hemos recibido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 6, una revisión rapidita. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, es decir, el ser separado de Dios, dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros pensamos en sacerdotes, eran aquellos que estaban más cerca del lugar santo, del lugar santísimo. El pueblo en sí llegaba desde lejos observaban, llevaban sus sacrificios, hablando del tiempo de Moisés, llevaban sus sacrificios, sus animales, según la prosperidad de cada uno de ellos. Y 2 tórtolas, llevaban una becerra, llevaban un carnero, llevaban qué sé yo, una oveja, lo que fuera, de acuerdo al alcance económico de cada uno. Pero los que recibían todo eso y se lo llevaban a Dios eran los sacerdotes. Por esa razón dice la Escritura que los que ya somos, por decir así, blindados a esta segunda muerte. Esa segunda muerte no tiene poder sobre nosotros, no tiene potestad, porque nosotros seremos sacerdotes de Dios en ese momento, cuando ya estemos por toda la eternidad en la presencia del Dios eterno. Ahora, actualmente aquí, no sé si a usted le han dicho: ay, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. Y tienen razón, porque somos sacerdotes. El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre y para Cristo Jesús. Ahora, considerando también ese tiempo del juicio del gran trono blanco, vale la pena también mencionar, y aquí es donde voy a abordar el tema de hoy día rápidamente, sobre lo que son los libros del juicio del gran trono blanco. Llegamos a la cuestión de diversos registros que, según se declaran por medio del apóstol San Juan, están delante del juez, de Cristo el Señor,
en ese gran trono blanco. Él es el que juzga a los condenados que estarán en pie delante de ese gran trono. Apocalipsis menciona o hace que nosotros podamos ver en diferentes pasajes, por ejemplo, detalles donde dice los libros, otro libro, el libro de la vida, el libro de la vida del Cordero. Ahora, cuando dice los libros, capítulo 20, versículo 12, y aquí quiero que prestemos bastante atención, porque pareciera de que nos confundimos y entonces en el gran trono blanco voy a estar yo. Si usted murió en maldad, allí va a estar presente en el gran trono blanco y va a ser juzgado, no para ver si es inocente o pecador, no, va a ser juzgado por toda la eternidad, separado de Dios, la muerte segunda. Dice capítulo 20, versículo 12, Apocalipsis. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, hice mención unas semanas atrás sobre esto, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, los libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, porque los que están siendo juzgados son los muertos, los que murieron en su pecado, según sus obras. Ahora, aquí está el registro de las obras de todos los que están a punto de ser juzgados delante del Hijo de Dios. Porque dice, repito este mismo versículo en su segunda parte, fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Esto quiere decir de que el Señor mantiene un registro fiel de todos los pensamientos, de todas las obras, de todas las palabras de aquellos que rechazan el Evangelio, que rechazan la obra de Cristo, que rechazan ser libres de la condenación eterna. Nada es tan insignificante, podríamos decir, para el Señor, para que no sea registrado. Por ejemplo, el caso del rico y Lázaro, que encontramos este pasaje en el Evangelio según San Lucas capítulo 16. Voy a leer una pequeña porción, conocemos este pasaje. Y aquí dice de que había un rico y había un pobre, un mendigo. El rico hacía banquetes con esplendidez todos los días, es decir, tenía mucho dinero. El gran problema fue que pensó de que el dinero nunca se le iba a acabar. Hay gente así hoy día. Si nosotros le preguntáramos al señor Bill Gates, le preguntáramos a Elon Musk, ¿usted cree que le va a acabar el dinero? Se lo va a terminar, ¿no? Y ellos saben, no se pueden terminar el dinero que tienen porque es demasiado. Bueno, eso ocurría con este personaje acá, este rico. No se nos da el nombre, pero era rico. Por otra parte, el pobre, el mendigo, se da el nombre Lázaro. Y este se mantenía a la puerta del rico, esperando ver si aunque sea las migajas le tira, pero no le daba nada. Aconteció que murió el mendigo, dice, y fue llevado por los ángeles, bendito sea Dios, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también murió el rico y fue sepultado. Versículo 23, y en el Hades, estoy leyendo Lucas 16, y en el Hades, es decir, en el infierno, en el Sheol, hebreo, Hades, griego, infierno, español, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. Oh, lo conoció. Pero si nosotros consideramos esta palabra de Cristo, y que estaba hablando de algo del momento, entonces estamos hablando de alguien que había muerto 2000 años después del padre Abraham, pero lo reconoció. Seguramente haber dicho, ¿y quién es aquel personaje? Algún ángel capaz, porque no lo da a conocer la Escritura, solo dice de que vio al padre Abraham de lejos, y a Lázaro que estaba en su seno, estaba junto con el padre Abraham. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. En otras palabras, así, aquí tengo agua, una gotita,
Y dijo, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. En otra parte, aquí no sé si alcanzan a ver la gotita, ahí una gotita en la punta de mi dedo, al menos una gotita de agua en mi lengua, porque le dijo, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisiesen pasar de aquí para ustedes no pueden, ni de allá de entre ustedes para acá tampoco. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a quien, a Lázaro, para que vaya a la casa de mis hermanos, a mi familia. Tengo muchos hermanos, que les haga saber de la realidad de todo esto. Mucha gente no cree en el infierno, no creen en el lago de fuego. Aquí vemos que el Señor Jesús está dando a conocer estas cosas para que ellos no vengan aquí también. Versículo 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Si hablamos de Moisés y hablamos de los profetas, estamos hablando de dos de las tres partes que conforman el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos, son libros poéticos. Pero hablar de la ley y los profetas, estamos hablando de la mayor parte del Antiguo Testamento. Y si hablamos de eso, estamos hablando de la palabra de Dios. Y Abraham le dijo al rico, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Aquí es donde yo encuentro la importancia de la palabra de Dios. El rico no quiso prestar atención a la palabra de Dios, ni le puso interés. Él se dedicó a disfrutar la vida con el dinero que tenía. Ahora, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vayamos al caso de nuestro Señor Jesucristo. Él vivió, Él fue crucificado, Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Hay quienes dicen, no, es cuento, son mentiras, son ideas, esto es para los tontos. No creen el mensaje que Cristo, el Cristo resucitado trajo. El caso de Tomás, que él dijo, si a mí el Señor no se me presenta, yo no creo en él. Y al final el Señor le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, el mensaje de la santa palabra de Dios es presentado aquí por el padre Abraham. Abramos nuestro sentido, abramos nuestro corazón y creamos lo que dice la Escritura. Este rico, escuchó hablar de la palabra de Dios, escuchó hablar de Moisés, escuchó hablar de los profetas, pero no hizo lo que decía la Escritura. Así usted también, así yo también, podemos conocer tanto de las Escrituras, pero si no hacemos lo que dice la palabra de Dios, si no hacemos lo que ha dicho el Hijo de Dios, de nada nos sirve. Ahora, de aquí podríamos nosotros pensar también en lo siguiente. Podemos tener un buen historial de vida. Ay, sí, que como él, miren, en los funerales, uy, sí que usted no conoció el mensaje que daba este hombre de Dios, esta mujer de Dios. No, sí que era maravilloso. Podemos tener un buen historial de vida. Pero, de acuerdo a las Escrituras, se da a conocer y es bien evidente que lo que realmente cuenta es si Cristo Jesús ha escrito o inscrito, podemos decir también, nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Lucas 10:20 dice, pero no se regocijen, habló a los discípulos del Señor, no estaba hablando a los incrédulos, no estaba hablando a los paganos idólatras, no, estaba hablando con los discípulos y les dijo, no se alegren o no se regocijen de que los espíritus
En otras palabras, de que los demonios se sujetan a usted porque regresaron alegres. Uy, Señor, nos mandaste y nos va a creer, pero los demonios se sujetan a nosotros. Y el Señor les dijo, no se alegren de eso, sino más bien regocíjense de que sus nombres estén escritos en los cielos. En otras palabras, que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Por tal motivo, la base para la condenación no es directamente la ausencia o la abundancia de obras en nosotros, porque por obras no seremos salvos. La base para la condenación precisamente es de que nuestros nombres estén ausentes, no hayan sido escritos o no hemos sido inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mateo capítulo 7 versículos 22 al 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Profetizamos. ¿Cuántos profetas hay ahora en día? En mi día, cuando recién conocí a Cristo, casi no se oía de profetas. Apóstoles, ahora por todos lados hay apóstoles. Soy apóstol, ¿por qué? Pues tengo 10,000 miembros en mi congregación, entonces soy apóstol. El Señor Jesús hacía servicios donde entregaba el mensaje de salvación con una sola persona, no con miles, con un. Se recuerda el caso de la samaritana, solita. El gran servicio evangelístico fue entre Cristo y la mujer, dos personas, el Cristo de la gloria y una mujer pecadora. Y el Señor ganó el corazón de esta mujer y esta se convirtió en una evangelista. Y muchos, dice el Señor, me dirán aquel día, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Es decir, no importa el historial que tengamos de vida, lo que importa es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y hablando del libro de la vida, Apocalipsis capítulo 3 versículos 5 y 6 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre. En otras palabras, el libro de la vida, quien tiene autoridad total sobre ese libro es Cristo el Señor, porque Él dice, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mire qué lindo va a ser cuando Cristo, nuestro Señor, llegue delante del Padre y le presente a usted por su nombre. Diga, Padre, aquí está tal y tal, el nombre es suyo, el nombre es mío. Y además, millones y millones de ángeles alrededor del trono. Y el Señor diga que todos sepan, que todos sepan con exactitud de que esta persona me recibió a mí en su corazón, aceptó el sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario, entonces reconózcanlo por su nombre. Y ahí va a ser mencionado su nombre, hermana. Ahí va a ser mencionado su nombre, hermano. Ahí será mencionado mi nombre si nos mantenemos firmes al Señor y fieles hasta el final. El que tiene oído, dijo el Señor, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 13 versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, refiriéndose a los que estaban adorando a la bestia, al anticristo. Todos aquellos adoraron a la bestia porque sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis capítulo 21 versículo 27 dice, no entrará en ella, refiriéndose a la Nueva Jerusalén, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación. Estuve enseñando lo que son los abominables la semana pasada, y los que hacen y los que mienten, la mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hablando más de libros, podríamos llegar a concluir que el libro de la vida del Cordero es como el libro de
oro para nosotros. No hay nada mejor que ese libro, porque cuando se lee ese libro, se abran los libros, como dice, hemos estado viendo en el juicio del gran trono blanco, muchos libros fueron abiertos donde estaban los registros de todos los muertos, pero también fue abierto el libro de la vida. Y todos aquellos que no estaban inscritos aquí, al lago de fuego. Pero también hay más de un libro en los registros que se llevan en el cielo. Por lo menos hay 2 libros relacionados con todos nosotros que hemos creído en el Señor. El libro de los escogidos en Cristo, podríamos decir, el libro de la vida del Cordero, o simplemente el libro de la vida. Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Palabra de Dios, bendita sea tu palabra, Señor. Dice: asimismo, el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas mujeres que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Bendito sea el Señor. Pareciera de que de todo esto era de quienes estaba hablando el Señor Jesucristo cuando Él dijo, vuelvo, Lucas capítulo 10 versículo 20, en su segunda parte, sino que alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Por otra parte, otro libro que tiene que ver mucho con nosotros, lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. Es decir, donde están registradas nuestras meditaciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Y aquí vamos a ir, Antiguo Testamento. De acuerdo a la clasificación de los libros del Antiguo Testamento, el libro número 39, donde termina el Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 3, versículos 16 al 18. Bendita sea tu palabra, Señor. Dice entonces, los que temían a Jehová, los que tenían una relación con el Padre, dice, hablaron cada uno a su compañero. Y escuche, lea por favor conmigo. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de Él, delante de Dios, para que los que temen a Jehová, para los que tememos a Dios, y para los que piensan en su nombre, y serán para mí, dice el Señor, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Versículo 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, lo que nos decimos unos a otros entre los hermanos en la fe, si nos decimos verdades, ahí están escritas. Si mentimos, ay, entonces. Por tal motivo, recordemos que el Señor dijo que los mentirosos irán a parar al lago de fuego. Pero todas nuestras palabras, el Señor las escucha y las oye. Escríbanlo. En otras palabras, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, está siendo registrado. Y esto es lo que hace la gran diferencia con los que somos salvos, que recibimos la recompensa y la corona de parte de Dios. La gran diferencia con aquellos que no son salvos. Aquí está la gran diferencia. Nuevamente, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dice, y fueron juzgados los muertos
por las cosas que están escritas en los libros donde se escribió todo respecto a ellos, según sus obras. El gran trono blanco no tiene que ver con nosotros. En el gran trono blanco he estado enseñando que entre los muchos que van a ser juzgados, comencé hablando de que el cielo y la tierra serán juzgados y desaparecerán. Y entre otros, también los ángeles caídos serán juzgados. ¿Y quiénes son los que van a estar ahí presentes? Usted y yo lo estuve dando a conocer anteriormente. Y toda acción, toda palabra, toda blasfemia, toda idolatría, toda mentira, todo lo que han hecho los incrédulos, los que no han creído ni han recibido a Cristo, están sus palabras y sus acciones escritas en los libros que van a ser abiertos en el gran trono blanco. A nosotros, si vamos a estar delante de un trono, pero no va a ser para condenación, sino que para recompensa. Lo estuve enseñando meses atrás. Lo que se le llama también en griego el bimá de Cristo. Es ahí donde el Señor va a dar recompensa a todas nuestras acciones. A muchos le va a dar muchos, según sus obras, según lo que hicieron. Si pusieron por fundamento oro, perlas, piedras preciosas, plata, pero también los que estuvieron obrando y sus obras fueron simplemente heno, hojarascas, entonces todo eso se va a quemar, aunque ellos dicen van a ser salvos por fuego. Y usted dirá, ¿dónde está hablando el pastor en este momento? Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 14 en adelante, dice: si permaneciere la obra de alguno que se sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él mismo sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, tengamos cuidado con lo que decimos, y especialmente respecto de nuestro Dios, porque Malaquías nos dice: el Señor oye y el Señor escucha respecto a usted y respecto a mí. Le pido por favor que lea el capítulo 21 y el capítulo 22 de Apocalipsis. Ya estamos en los últimos dos capítulos de todas las escrituras, los últimos dos capítulos del libro número 66 de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Léalo y la siguiente semana vamos a estar meditando en ello. Ya nos está quedando poco de este libro, pero que Dios me lo bendiga, que Dios restaure esas partes en su vida, tanto emocionales como espirituales especialmente. Dios les bendiga y derrame bendiciones sobre usted y sobre sus familias. Nos vemos la próxima semana en el estudio de la Palabra de Dios. Hasta luego.